Ahora presentaremos el diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda siguiendo las guías de Jerusalén actualizadas al 2020. En el aspecto del diagnóstico, tratamiento no quirúrgico para las apendicitis agudas no complicadas, el momento de la apendicectomía y el retraso hospitalario, el tratamiento quirúrgico, la clasificación intraoperatoria de la apendicitis aguda, el manejo de la apendicitis aguda perforada con flemón o abscesos y la terapia antibiótica perioperatoria. En la actualización de las guías 2020 de Jerusalén para apendicitis aguda, dice en la primera fase que el dolor abdominal agudo representa el 5 al 10% de todos los accesos a los servicios de emergencia. La apendicitis aguda es una de las causas más comunes de dolor abdominal. En los países desarrollados, la apendicitis aguda se produce en 5.7 a 50 pacientes por cada 100.000 habitantes por año, con un pico entre las edades de 10 y de 30 años. La incidencia es aproximadamente 9% en los Estados Unidos, 8% en Europa y 2% en África. La perforación varía del 16 al 40%, con una frecuencia más alta en pacientes más jóvenes, 40 a 57%, y en mayores de 50 años, 55 a 70%. La perforación apendicular se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad en comparación con la apendicitis aguda no perforada. El riesgo de mortalidad de la apendicitis aguda no gangrenada es menor de 0.1%, pero el riesgo aumenta al 0.6% en las apendicitis agudas gangrenadas. Por otro lado, la apendicitis aguda perforada conlleva una tasa de mortalidad más alta, de alrededor del 5%. El diagnóstico clínico de apendicitis agudo es a menudo un desafío e implica una síntesis de hallazgos clínicos de laboratorio y radiológicos. Desde que los cirujanos comenzaron a realizar las apendicectomías en el siglo XIX, la cirugía ha sido siempre el tratamiento más aceptado, con más de 300.000 operaciones al apéndice, o sea, apendicectomías, realizadas anualmente en los Estados Unidos. La evidencia actual muestra que la apendicectomía laparoscópica es el tratamiento quirúrgico más efectivo. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes, como infección de herida operatoria, abscesos intraabdominales e hilio, han disminuido con la apendicectomía laparoscópica en relación a la apendicectomía clásica o abierta. Durante los últimos 20 años se ha renovado el interés en el tratamiento no quirúrgico, principalmente de las apendicitis agudas sin complicaciones. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver apendicitis aguda, las cosas más importantes que deben saber. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es la obstrucción aguda de la luz apendicular con distensión resultante del apéndice, infección superpuesta, isquemia y finalmente perforación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que va avanzando y que nosotros tenemos que detenerle a tiempo antes de que llegue a esta parte de perforación, porque cuando se perfora es que ocurre la peritonitis y demás complicaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, primero que todo, ¿dónde está el apéndice? El apéndice es un órgano que está anexo al ciego, que es el primer tramo del intestino grueso, por consiguiente va a estar en la fosa ilíaca derecha, pero hay variedades anatómicas donde el apéndice puede salir de algún otro tramo del intestino o también puede moverse con todo el ciego. Ese es el caso del embarazo, por ejemplo. En el embarazo el útero empuja al ciego hacia arriba y hace que el apéndice llegue incluso hasta el hipocondrio. Esas serían variedades anatómicas, pero principalmente se coloca aquí, sí,
sí. Ahora, el apéndice también, dentro de lo que es el ciego, tiene localizaciones distintas que tenemos que también saberlas, que la principal y más frecuente es que se localice retrocecal, es decir, atrás del ciego, con un 63%. La segunda es pélvica, es decir, que la punta del apéndice se vaya hacia abajo. Esta es la pélvica con un 33%. Estas son las dos más frecuentes. Y bueno, como localizaciones más raras tenemos la subcecal con un 2%, o sea, abajo del ciego, y las que están con relación al ilion, que es la posilial en un 1% y la preilial, o sea, delante del ilion, en un 1%. Esas son las localizaciones más frecuentes. Y como les dije, la apendicitis es una enfermedad progresiva que tiene entonces, o la podemos clasificar con fases o grados de apendicitis del 1 al 4. Entonces, ¿cómo funciona esto? El apéndice normalmente es un órgano que tiene una luz que evoca directamente al ciego, es decir, que toda la secreción de este órgano va a terminar en el intestino grueso, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero cuando ocurre la apendicitis, se tapa el apéndice por un objeto que lo vamos a llamar apendicolito, que la mayoría de ocasiones está formado por las heces que se compactan, que le tapan al apéndice y hace que primero que todo al taparle, el apéndice igual, aunque esté tapado, sigue produciendo secreción. Entonces esta secreción se acumula dentro del apéndice y le distiende al órgano, le estira. Este estiramiento de las fibras de músculo liso va a hacer que el paciente comience a sentir el dolor característico de la apendicitis. O sea, ahí comienza la clínica en el grado 1, que se le llama simple o catarral. Luego hay una fase 2 que se llama flemonosa o fibrinosa, donde ya se compromete el drenaje venoso y linfático del órgano, haciendo que se acumule más y haya edema de la pared. Esto hace o favorece también que se sigan acumulando secreciones y potencia este estiramiento del órgano, ¿verdad? Después de esta fase viene la tercera fase, que es la gangrenosa. En esta fase gangrenosa ya el estiramiento es tal que ya se compromete la circulación arterial. Y entonces, ¿qué pasa? No le llega sangre arterial al órgano y este comienza a morirse, comienza a haber necrosis de la pared. Esta necrosis de la pared es muy importante porque el apéndice se sigue estirando, se sigue debilitando, se sigue muriendo hasta que llega a una fase 4, que está aquí, la fase 4, donde se perfora. La parte más débil de esta pared termina siendo un agujero, como lo vemos aquí, se perfora regando todo este contenido inflamatorio lleno de bacterias, lleno de todo esto, a la cavidad peritoneal. Y aquí es donde ocurre la peritonitis, porque la cavidad peritoneal normalmente es estéril, pero si tú riegas bacterias, estas van a infectar estos tejidos y generar esta condición que es potencialmente mortal para el paciente. Esta es la famosa apendicitis perforada o grado 4. Esto clínicamente es muy importante porque en las otras fases podemos ver que se estira el órgano y al paciente le duele, pero en la fase 4 esta perforación hace que el órgano regrese a su tamaño normal y el paciente sienta un alivio de los síntomas. Esto es muy importante porque muchas veces, como ya no siente nada, tú te preocupas, le das el alta, no pasa nada, pero en realidad se perforó y el paciente requiere quedarse en el hospital. Entonces siempre tengan muy presente esta cuarta fase que puede llegar. Ahora, el cuadro clínico de una apendicitis se caracteriza por el clásico dolor en fosa ilíaca derecha acompañado con fiebre, náusea y vómito. Eso es lo típico que vamos a ver, que también puede ocurrir en otras enfermedades, por supuesto, pero que para esto nos va a ayudar los signos de apendicitis, los signos apendiculares, que el que todos nos conocemos es el punto de McBurney, presionar aquí y que provoque dolor en el paciente. Este punto se localiza en la unión del tercio distal con los 2 tercios medios de una línea trazada entre ombligo y fosa ilíaca derecha. Pero bueno, o sea, signos de apendicitis hay 50, o sea, hay muchísimos signos que no vale hacerlos todos, o sea, con que tú tengas 2 o 3 positivos, ya con eso tienes. ¿Por qué? Porque todos los signos de apendicitis consisten en provocarle dolor al paciente. Entonces no vale tenerle adolorido al pobre paciente solamente por la parte didáctica, por la parte de aprender, no tiene mucho sentido. Igual yo les recomiendo, si quieren conocer un poco más sobre los signos de apendicitis, tengo un video aparte en este mismo canal que está como signos apendiculares. Ahí pueden verlos a toditos, pero el mensaje que yo les quiero dar es que si ya tienen el diagnóstico, no se pongan a hacer todos estos signos porque no vale ser así de malos con el paciente. Entonces, recordemos también que este dolor comienza en una fosa, en el epigastrio, se traslada después a la fosa ilíaca derecha y se acompaña por todo lo que ya dijimos. Hay una triada de Morphy que te ayuda a sospechar, también hay la triada de Dieulafoy, pero si tú quieres ser un poquito más específico con el diagnóstico, puedes apoyarte en una escala. La escala que más se utiliza es la escala de Alvarado, que no es perfecta, no es la mejor que existe, pero bueno.
La idea de esto, o también el mensaje que quiero darles con el diagnóstico de apendicitis, es que ustedes sean muy claros en reunir qué es lo que necesitan o qué es lo que apoya o descarta la apendicitis. Así que también siempre es bueno utilizar una escala de puntos. Entonces, si utilizamos esta escala de puntos, esto nos va a brindar un porcentaje de probabilidad de que sea apendicitis. Nada te va a dar el 100%, absolutamente nada, salvo la cirugía. O sea, cuando ya estás ahí, eso es lo único que te da el 100%. Pero en realidad, todo es sumar los puntos. Entonces, tú tienes a tu paciente con la típica clínica que ya te dije, pides los exámenes de laboratorio y te sale neutrofilia con leucocitosis, con neutrofilia y todo eso, todo parece ser apendicitis, pero luego viene una fase que viene después de todo esto, que es lo que ya te confirma ya para saber si entro o no entro a operar, que es la imagen. O sea, todas las técnicas de imagen que tengamos son definitivas, son muy importantes para llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué métodos vamos a utilizar para apendicitis? Tenemos tres: la radiografía simple de abdomen, que cada vez se la utiliza menos, la ecografía de abdomen y la tomografía. Entonces, la RX nos sirve para, en la no perforada, vamos a ver apendicolitos en un 5%, vamos a ver niveles hidroaéreos con escasez de gas en fosa ilíaca derecha, vamos a ver la postura antiálgica, que quiere decir que la columna se desvía hacia la derecha, o sea, hace una concavidad hacia la derecha, que es porque el paciente se encoge hacia el lado que le duele. Esa es la postura antiálgica. También hay borramiento del borde del psoas del lado derecho, y lo que más nos molesta es que, bueno, puede ser normal. En la perforada puede haber signos de obstrucción intestinal, gas extraluminal en fosa ilíaca y desplazamiento de las asas. Entonces, aquí tenemos una placa de RX donde vemos un poquito de postura antiálgica, la verdad es que no es mucho, hay otras donde se ve más encorvado, no hay gas en fosa ilíaca derecha como dijimos, vemos el apendicolito, que eso es importante, o sea, solo se ve en un 5%, y si vemos este apendicolito en cualquier otro tramo del intestino, no nos sirve para nada, tiene que estar aquí para que sirva para el diagnóstico, ¿sí? Aquí tenemos otra radiografía, como vemos son muy inespecíficas, donde vemos el nivel hidroaéreo, hay la distensión de las asas, ausencia del aire, pero bueno, como te digo, todo esto es muy inespecífico, así que vamos con el siguiente. La ecografía, por lo contrario, sí nos sirve bastante. Aquí podemos ver una estructura tubular ciega, no compresible, con diámetro mayor a 6 milímetros de la pared, que se extiende desde el ciego y que en el corte transversal vemos el signo de la dona, que ya les voy a mostrar cómo se ve. También, si vemos un apendicolito, este va a ser ecogénico, con una sombra acústica posterior, también ya les voy a mostrar. La grasa periapendicular inflamada se la puede ver hiperecogénica, también puede haber un poco de líquido libre, y que si prendemos el Doppler, podemos ver una hiperemia de la pared, esto principalmente en las apendicitis fase 1 y fase 2, pero que la ecografía tiene algunas limitaciones. O sea, además de ser un método que es rápido, que no es costoso, también está un poco limitado en casos de abdomen rígido, de gas intestinal supradyacente, gas de un absceso, también en paciente obeso. Bueno, ahí me salió una rima, pero sí, el paciente obeso también es un poco más difícil, el transductor no alcanza a mandar suficiente señal para que se vea bien la imagen, eso también es otra limitación. ¿Y qué podemos ver aquí? Este es un corte transversal del apéndice. Esto es como si lo cortáramos de manera transversal, y podemos ver aquí una dona que se forma por la luz del apéndice y la pared, que la podemos ver engrosada. Ese es el unsigno. Este, en cambio, es un corte longitudinal, donde podemos ver esta estructura tubular que tiene este extremo ciego, la pared que está de más de 6 milímetros, está hinchada, y sobre todo que aquí podemos ver en esta imagen dos apendicolitos, mira, este y este. Quiero que veas que son hiperecogénicos y que dejan sombra acústica posterior. Esas son las características importantísimo que no se olviden. Y también tenemos que, si usamos el ecodoppler, vamos a ver una hiperemia de la pared. Esta hiperemia que progresivamente avanza en la enfermedad, en las fases 3 y 4 ya no la vamos a ver, porque la irrigación ya se compromete y ya se muere la pared. Entonces ahí ya no veríamos esto. O sea, esto es propio de la apendicitis 1 y 2. Y finalmente, en la tomografía tenemos que, bueno, o sea, ¿cuál es la interrogante aquí? ¿Simple o contrastada? Pues la contrastada es mejor porque tiene un valor predictivo negativo mucho mayor, pero la verdad es que las dos te sirven. ¿Y qué signos vamos a encontrar? En la simple,
Podemos ver un apéndice dilatado, podemos buscarle al apendicolito con mayor resolución de imagen, inflamación del tejido periapendicular y la presencia de líquido libre. En la contrastada tenemos lo mismo que en la simple, pero aquí podemos estudiarle mejor al diámetro, medir que sea más de 6 milímetros. Vemos que se ve el hiperrealce con engrosamiento de la pared. Podemos buscar linfadenopatías en fosa ilíaca derecha, eso también es un signo radiológico que te ayuda, y que en el perforado podemos encontrar el hilio, que también se lo veía en la placa de RX, el líquido inflamatorio libre, que en este caso se ve mejor, y que puede estar en fosa ilíaca derecha o pelvis, y el gas extraluminal. Entonces vamos a ver algunas tomografías. Esta tomografía, miren, es de una simple donde podemos ver aquí, mentiras, es una contrastada donde podemos ver aquí el hiperrealce de la pared del apéndice que está saliendo del ciego. Vemos inflamación del tejido periapendicular y un poquito de líquido libre también se alcanza a ver. Que este en cambio es un corte transversal donde podemos ver el apéndice engrosado. Bueno, aquí no se le ve muy bien, déjame ver la siguiente. Esta es una apendicitis, quiero que veas, muy notoria, muy fácil de identificar. Este es un corte transversal o axial en pelvis, donde vemos que este es el apéndice. Miren, es un apéndice gigante. Miren. Aquí quiero que veas que está tan estirado el apéndice que vamos a ver los signos. Primero tenemos el apendicolito justo en la luz, o sea, justamente aquí vemos el tapón que le tiene al apéndice estirándose de la secreción. Toda esta es la secreción. Quiero que veas que la pared está ya de lo estirada que está, ya está hasta menos de 6 milímetros, ya está a punto de reventarse. Y podemos ver también inflamación del tejido periapendicular. Y bueno, finalmente, ¿cómo resolvemos este problema de la apendicitis con la apendicectomía? ¿Qué quiere decir esto? Sacar el apéndice, porque es un órgano que no sirve para nada, que nos está causando problemas, así que antes de que se reviente tenemos que sacarlo, tenemos que operarlo, y que existen dos formas de hacer la apendicectomía, que son la apendicectomía convencional o abierta, que es esta, y la laparoscópica, que es esta. Voy a explicar cada una. Entonces, la apendicectomía convencional consiste en hacer una disección a través de la piel e ir diseccionando los demás planos hasta llegar a la cavidad peritoneal, evocar el ciego con el apéndice, localizarlos, y extraer el apéndice. Ya voy a explicar de mejor manera cómo se hace esto. En cambio, la laparoscópica consiste en introducir a través del ombligo un trocar con una cámara y también con gas que permita inflarle al abdomen para que haya espacio, o sea, se dilate la cavidad peritoneal y se pueda ver a través de la cámara, y hacer otras incisiones chiquitas que nos ayuden a meter pinzas para poder hacer el mismo procedimiento que íbamos a hacer aquí afuera, pero adentro, sin que haya tanta invasividad, o sea, sin invadirle tanto al paciente. Esta es la laparoscópica, y en cambio la abierta tenemos que hacer una sola incisión grande, que es la de McBurney, que es esta diagonal que está aquí, que se realiza justamente en esta línea que trazamos entre ombligo y espina ilíaca anterior superior, entre el tercio distal y los 2 tercios medios. Justo hacemos una diagonal. Esta es la de McBurney, la clásica, pero también existe otro tipo de incisión que es la de Rocky Davis. La Rocky Davis en cambio es una horizontal. Tú me dirás qué diferencia tiene. Es muy importante estéticamente hablando, porque la piel tiene las fibras de manera horizontal. Si nosotros hacemos un corte horizontal, que es el de Rocky Davis, el proceso de cicatrización será más fácil y la cicatriz quedará menos notoria. O sea, eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, sobre todo en mujeres de edad joven, al rato de hacer una de estas y que no podamos hacer la laparoscopia. En ambos procedimientos lo que se tiene que hacer es localizar el meso apendicular, es decir, este medio de sujeción que tiene el apéndice, y también la arteria apendicular que está justo en el meso. ¿Por qué? Porque si vamos a sacar el apéndice y cortamos la arteria, pues vamos a generar una hemorragia terrible. Entonces lo que se tiene que hacer es identificar el meso, separarle del apéndice y ligar la arteria apendicular. Cuando ligas la arteria apendicular, el apéndice se queda sin irrigación y ya puedes llegar a la base y cortar el apéndice. Bueno, ligas el apéndice para que no se comunique con el ciego, con la cavidad, y también que puedas extraer el apéndice sin ningún problema. Entonces aquí tenemos, esta es la apendicectomía convencional. Aquí justamente se está realizando una ligadura de la base del apéndice, esto sería el ciego, para poder cortarlo con toda la naturalidad del mundo, sacarlo y que no quede comunicada el contenido intraluminal del intestino grueso con la cavidad peritoneal. Entonces básicamente consiste en esto. Mira, tú tienes el apéndice que está inflamado,
el meso y la arteria apendicular. ¿Y qué es lo que haces? Básicamente, localizas el meso, ligas la arteria, como lo ves aquí, encuentras la arteria y la cierras para que, para que no sangre, para que se quede ahí cerrada para siempre, y luego extraes el apéndice antes haciendo una ligadura de la base del apéndice para que no quede comunicado el intestino, no se riegue el contenido del intestino a la cavidad peritoneal. Y eso sería todo, muchachos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, por favor coloquen en los comentarios. No olviden suscribirse y por favor... Hola a todos, ¿qué tal?
Una tendencia a la baja que se evidencia de la manera más significativa en la zona apostólica, más golpeada por el nuevo concilio. Vamos a ver una incisión clásica de McBurney, o incisión oblicua. Se ingresa primero incidiendo la piel, el tejido celular subcutáneo, en el punto de McBurney. Luego se abre la fascia del oblicuo mayor. Luego los músculos oblicuo menor y transverso solamente se separan, no se cortan. Con una pinza de Pean se va abriendo hasta llegar al peritoneo. Una vez que se ubica el peritoneo, se toman con dos pinzas, esta se abre y se ingresa a la cavidad peritoneal. En este caso han introducido el dedo para poder identificar el apéndice. Un procedimiento que no se hace normalmente, pero bueno, el video es bastante didáctico, por eso lo estoy mostrando. Luego están extrayendo el ciego fuera de la cavidad. Para poder identificar el apéndice fuera de la cavidad. Este es un procedimiento que normalmente no se hace, pero como repito, es un video bastante didáctico para el alumno, pues es importante mostrarlo. Bueno, ahí está el apéndice cecal. La están tomando los cirujanos con los dedos, que tampoco no se hace, porque todos esos procedimientos van a contaminar la herida. El hecho de sacarle el ciego fuera de la cavidad, un ciego que está contaminado va a contaminar la herida. Y peor si uno toca la apéndice con los dedos, está contaminando la herida. Están identificando la arteria y abrieron la arteria. Ahora van a clipar la arteria entre dos pinzas. Se secciona la arteria y se liga el cabo proximal principalmente. Bien ligado porque este puede sangrar en el postoperatorio. Aquí están ligando primero el proximal que va a salir. Se está terminando de retirar algunos pequeños vasos arteriales que han quedado todavía.
Ahora se va a retirar el apéndice. Se va a ligar para eso en la base. Se liga la base y se retira, seccionando en la base. Ahora se secciona la base. Luego se va a proceder a invaginar la base. Procedimiento que también se hace muy poco actualmente. Lo que se hace es seccionar la apéndice y quede muñón libre. Pero en este caso está invirtiendo la base. Luego se introduce el ciego nuevamente a la cavidad abdominal. Y después se cierra la pared. Cierra el perito. En este caso está cerrando el peritoneo. También un procedimiento que normalmente ya no se utiliza, ya no se cierra el peritoneo, sino de frente de donde va la fascia. Después se procede a cerrar la fascia. Y después se termina de cerrar la pared abdominal.